Muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Carla Barrionuevo. Ella nos va a relatar sus experiencias que tiene como profesora de una escuela multiaño o multigrado. Muy buenas tardes, profesora Carla. Bien, buenas tardes. En primer lugar, voy a empezar presentándome, ¿no? Mi nombre, como ya lo he dicho, es Carla Barrionuevo. Tengo 6 años de servicio. En realidad todos esos años he trabajado en el área dispersa con aulas multigrado, ¿no? En esta gestión estoy en la Unidad Educativa San Antonio de Curqui. Estoy trabajando con los cursos de primera sección, segunda sección, primer y segundo grado de primaria. Tengo 15 estudiantes. En cuanto a lo que es mi experiencia trabajando en aula, ¿no? En cuanto a la planificación, lo que mi persona hace es unir, ¿no? Las áreas. Por ejemplo, en el área del lenguaje, trabajo todo el periodo lenguaje con ellos. Tratamos de que se abarque el mismo tema y adecuarlo a los años de escolaridad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tengo que trabajar palabras compuestas con segundo grado, en primer grado trabajamos palabras o nombres propios, en inicial estamos trabajando con lo que son algunas consonantes, en inicial con las vocales y así, ¿no? Se tiene que tratar, digamos, de trabajar un solo tema para que en el curso aprovechar lo máximo del tiempo y que todos los estudiantes estemos llevando casi la misma temática, pero con diferentes grados de dificultad. La atención en realidad es un poco difícil porque tienes que trabajar el doble, ¿no? De lo que estuvieras trabajando cuando estás trabajando con un solo grado, porque el hecho de trabajar con niños de inicial y de primaria nos da un poquito más de trabajo a nosotros para realizar lo que son los materiales, tener listo lo que son las actividades más que todo, ¿no? que vamos a desarrollar. También, ¿no? Creo que en el área rural, más que todo nosotros los maestros tenemos que tener mucho material para que los niños adquieran mayor aprendizaje y se vean, ¿no? Más comprometidos con lo que es el aprendizaje de lo que estamos llevando ese día. En cuanto al aula, por ejemplo, como les decía, tengo 4 grados, tengo mesas separadas, ¿ya? En una mesa están todos mis estudiantes de primer año de inicial, en otra mesita tengo los estudiantes de segundo año de inicial, en otra los de primero y en otra de segundo, ¿no? Se trabaja así más que todo por el material y los recursos que vamos a utilizar, porque no todos pueden utilizar los mismos materiales. Ya en cuanto a áreas, por ejemplo, como ser religión, educación física, artes plásticas, igual se trata de tomar el mismo tema, pero adecuarlo a sus grados de ellos también. Lo que puedo rescatar, ¿no? De trabajar del aula multigrado es que creo que los estudiantes más pequeños adquieren más aprendizaje que cuando estuvieran trabajando en un aula, digamos, un solo curso. ¿Cómo te explico eso? Por ejemplo, tenía años atrás estudiantes de quinto grado, ¿ya? Y llevábamos lo que es la cultura andina, la historia, ¿no? de nuestro país, y entonces los pequeñitos también escuchaban eso, ¿no? Y ya iban a la casa y ya les contaban también a sus papás que ya habían aprendido eso. Entonces, una de las grandes satisfacciones que se tiene cuando trabajas multigrado es que los más pequeños también van aprendiendo cosas que en otros cursos ya irían llevando, ¿no? Eso, y también en cuanto a los cursos más altos, les da un grado de responsabilidad hacia los pequeños. Eso es lo que también he notado. Por ejemplo, sexto grado, ya los estudiantes son más grandecitos, tratan de ser un poquito más responsables con los pequeñitos también, y tratan de ser un poquito el ejemplo para los pequeñitos en el aula. Entonces es una manera, digamos, Ahí el aprendizaje es colaborativo. Exactamente, así, porque entre ellos se colaboran, se ven, tienen más responsabilidades también.
dentro del aula, digamos, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, en el área rural no contamos con portero, todo eso, entonces lo que yo hacía era, ¿no?, poner a un chiquito ya de quinto, de sexto grado, entonces te toca con un chiquito de segunda sección, digamos, la limpieza del curso. Entonces el grandecito le enseñaba, mira, esto tenemos que hacer así, y se colaboraban. Y entonces una manera también de que los niños pequeñitos aprendan más, inclusive con los niños grandes, y los niños grandes también así tengan un poquito más de responsabilidad hacia sus compañeros de grados más pequeñitos también. Eso. Y otras experiencias, profesora, que usted ha tenido así en la comunidad, cosa que aquí tal vez en la ciudad, bueno, medio urbano no se puede relacionar tanto con la comunidad, ¿no? Ya, la cuestión, en el área rural tienes muchas, digamos, responsabilidades. Oportunidades. También hay oportunidades más que todo. ¿Por qué? Porque nosotros allá, digamos, tenemos mucho tiempo, es más que aquí en la ciudad, ¿no? Que tenemos que cumplir el horario y todo eso por las cuestiones sociales. Allá, por ejemplo, hay un tiempo para ir a visitar a las personas antiguas, los sabios, es decir, lo que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, con toda mi unidad educativa, hemos ido a visitar a una persona que hacía canastas. Y ahí, el momento de que él hacía las canastas, les contaba cómo se conseguía el material antes, nos ha relatado, ¿no?, sobre las costumbres que tenían antes, cómo les trataban en la escuela antes, por qué ellos no podían estudiar. Y entonces eso favorece mucho a nuestros estudiantes, porque ven la realidad de que han pasado sus papás, sus abuelitos, y tienen más ganas de aprender, más ganas de superarse. Otra experiencia que le cuento es, hemos trabajado también en base a relatos y leyendas en nuestra comunidad. Hemos logrado hacer una revista con puros relatos y leyendas, y era una comunidad chica. Y las personas ya mayores, antiguos, nos han transmitido eso a nosotros, ¿no? Y entonces los niños se entusiasman con esas actividades, porque pues es algo diferente que estar solo en el aula, ¿no es cierto? Y a raíz de la comunidad. Exactamente. Y a raíz de eso, por ejemplo, donde yo trabajo hay mucho oro, digamos. Era el camino que supuestamente los incas utilizaban para llegar aquí a Tarija. Ya, entonces cada vez es común ya, ¿no?, que encuentran los famosos tapaos allá. Y entonces la alumnita un poquito más grande decía, profe, ¿qué se estudia para que yo encuentre o analice esos materiales o esos minerales? O sea, es un tipo de ingeniería. Y entonces yo voy a hacer eso, profesora, dice. ¿Ve? O sea, la motivada. Exactamente, se motivan más, ¿no? Y o sea, es bueno porque salen de su realidad. A veces muchos papás, digamos, en el campo no valoran tanto la educación, ¿no? Entonces los niños, cuando están motivados, usted sabe que pueden hacer muchas cosas, y ellos mismos buscan cómo salir, cómo lograr lo que ellos quieren también. Bueno, entonces eso sería el relacionamiento que usted ha podido tener en esos años de experiencia de trabajo con la comunidad. Y algo más que podríamos rescatar, profesora, usted ha tenido esa bonita experiencia y la sigue teniendo del trabajo en escuelas multigrado. Usted, en el momento que egresó, porque la normal, si bien nos dan esa formación para trabajar como docentes, y más que todo antes, ¿no?, que se manejaba el docente único, no están todas las herramientas, porque en el campo de la práctica es otra la realidad, ¿no? Sí. ¿Usted cómo ha sobrellevado esa situación en el momento que ha tomado la decisión de hacerse cargo de ese grupo o de esa unidad educativa? Bien, como decías, en la escuela, en la normal, nos enseñan, ¿no?, digamos, por ejemplo, más que todo teoría, ¿no? Cuando sí, vamos al campo, al área rural, más que todo es muy diferente ya. Tienes que ver el aspecto pedagógico, cómo enseñar a tus alumnos, tienes que ver el aspecto social, porque vos sabes que en el campo tienes que saber de todo. Tienes que hacer de cura, tienes que hacer de cocinero, de portero, todo aspecto. Tienes que saber aprender, ¿no?, a llevar todo eso. Administrativo también, lo que nos falta mucho, creo, en la normal. Porque vamos allá y nos dicen, no, tienes que hacer esto, presentar en cuanto a documentación, y uno sale de la normal
y bueno, en esos tiempos, no sé cómo será ahora, pero sales en blanco en cuanto a la cuestión administrativa. Sí, esa es ¿Ya? una gran realidad. Exactamente, entonces en ese aspecto sí he chocado, gracias a Dios he tenido colegas de otras escuelas que me han ayudado con eso y se aprende rápido, pero lo que nos falta es eso, ¿no? La parte administrativa, digamos, conocer un poquito más de cómo se lleva la documentación, todo eso en la escuela. Y también tienes que aprender a elaborar tus materiales siempre, tener todo, tus materiales. Y más que todo la articulación, ¿no? Y de las áreas es, yo creo, lo más esencial para llevar el Exactamente, trabajo. y tienes que aprovechar, ¿no?, los contenidos más esenciales y adecuarte a la realidad del estudiante también, porque son bien distintas las zonas, digamos, las realidades que tienen, entonces tienes que trabajar mucho la planificación. Creo que eso es un poco más, digamos, lo costoso, ¿no?, de trabajar como integrado la planificación, porque tienes que elaborar bien tu planificación. Por ejemplo, en mi caso nosotros hacemos cada 15 días, por los mismos grados que tenemos, ¿no?, que son 4. Entonces, tienes que tener una planificación bien articulada para aprovechar el mayor tiempo posible en el aula, ya, y que tus estudiantes adquieran, pues, los aprendizajes más esenciales que a ellos mismos les van a servir, porque muchas veces, digamos, tenemos contenidos de relleno que no repercuten en ellos, ¿no? Y entonces tenemos que ser más prácticos y darle las herramientas que ellos necesitan allá en el área rural. Muy bien, profesora. Entonces ha sido un placer poder compartir sus experiencias. En esta oportunidad le voy a agradecer, profesora, porque ha podido acceder a esta entrevista y yo estoy profundamente agradecida a ella.